Bienvenidos alumnos de segundo año medio a esta nueva semana de trabajo. Vamos a comenzar mirando el objetivo que nos va a guiar durante nuestras clases, el cual es realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar las lecturas o responder interrogantes. Nos vamos a basar en este objetivo y lo que vamos a realizar es la creación de un texto argumentativo junto con la asignatura de plan humanista. Vamos a trabajar en conjunto, por lo tanto la idea es que vayamos complementando las actividades que realicemos en lenguaje y además en plan humanista con la profesora Ivonne. Vamos a partir por algo bastante general, ¿cierto? Que es recordar lo que es la argumentación. La argumentación corresponde siempre a un intercambio de información que tiene por objetivo defender una opinión y convencer o tratar de persuadir, ¿cierto? Dependiendo de las intenciones que tenga el texto y nosotros también como autores, mediante pruebas o razonamientos. Por lo tanto, acá tenemos varias cosas importantes que hay que destacar. El objetivo siempre va a ser defender un punto de vista, ¿cierto? Una opinión, para convencer a un otro. Por lo tanto, siempre va a haber ese carácter de diálogo posible entre la parte autora del texto y quien recibe el mensaje, que puede ser oral o escrito, mediante pruebas o razonamientos, y esto es lo que nosotros vamos a denominar como argumentos, que luego en un ratito más vamos a visualizar en otra lámina. Pero básicamente la argumentación es este intercambio de información que siempre va a tener como un objetivo defender un punto de vista en particular a través de razonamientos o a través de argumentos o pruebas que apoyen esta idea en discusión. La situación comunicativa que interviene dentro de este tipo de textos en general es la siguiente. Acá podemos encontrar varios elementos importantes. El primero es distinguir la modalidad. Va a ser muy distinto si es que nuestro texto argumentativo es oral o escrito, y eso influye en el lenguaje, en los elementos paralingüísticos que están vinculados, por ejemplo, cuando hay una discusión en persona, ¿cierto? A través de debates, de foros, etcétera. O bien, si es que es escrito, el cual debe tener mucho más cuidado en las palabras que se utilizan, en el vocabulario, en el estilo también de poder argumentar, etcétera. El tema sobre lo que se argumenta, debemos tener en claro qué es lo que va a generar este punto de vista y la posible discusión en torno a él. Debemos, por lo tanto, tener muy claro el tema. Los participantes, quiénes van a ser los interlocutores y la audiencia, si es una discusión, si es un texto, simplemente quién va a ser el lector de ese texto, eso también lo debemos siempre tener en consideración. No podemos dejar por alto ni pasar por alto estos elementos. Y por último, el contexto, el tiempo y el lugar físico y el tiempo en la época, ¿cierto? El medio por el cual nosotros nos vamos a ir desenvolviendo a través de presentar nuestras ideas en estos tipos de textos. Ustedes han visto con la profesora Ivonne, ¿cierto?, de manera muy acabada, la creación de una tesis. Esto viene a recordar, ¿cierto?, cuáles van a ser estos elementos relevantes en torno a la construcción de esta parte importantísima dentro de los textos argumentativos. Recordar que la tesis es una opinión que está sostenida, ¿cierto?, que se sostiene a lo largo de un texto. Ya dijimos que puede ser un texto oral o un texto escrito. Debe tener una posición clara, es decir, si es que estamos a favor o en contra, debe verse reflejado en nuestra tesis. Y además, como algo fundamental, es que debe ser controversial y o polémico. Por lo tanto, vamos a estar en presencia de una tesis cuando sea posible considerar que existe una contraparte. Si yo estoy de acuerdo en algo, también puede existir la posibilidad de que otra persona, otro grupo esté en desacuerdo con lo que yo planteo. Las tesis deben tener una base,
que básicamente es la entrega de información para defender la tesis, en donde se apela a lo lógico-racional, por un lado, o también a lo emotivo y afectivo. Va a depender, por supuesto, del momento, del tipo de texto, las bases que se utilicen para crear la tesis. Y luego tenemos la garantía. La garantía son todas aquellas razones que avalan la tesis, van a ser ideas que se vinculan con la tesis, ¿cierto? Por lo tanto, aquí está directamente relacionado. Son estas ideas que se van a vincular con ellas, ¿cierto? Para ver la relación entre estas ideas. Y luego el respaldo. Y el respaldo también van a ser ideas, pero, ojo acá, que van a servir de apoyo a lo dicho en la garantía. Por lo tanto, respaldo y garantía están totalmente relacionados y generalmente se utilizan datos, se utilizan cifras o se utilizan estudios que apoyen, ¿cierto?, a esta garantía. Vamos a ver un ejemplo a continuación en donde vamos a visualizar cómo se aplica esto para poder construir una tesis de manera correcta. Lo importante acá es recordar que una tesis está compuesta de bases, de garantías y de respaldo. Para que una tesis sea una tesis correcta y bien formulada, debe considerar, ¿cierto?, esos tres elementos. Veamos el ejemplo ahora. Aquí hay un ejemplo bastante simple. Dice, ella va a ganar la elección presidencial porque es atractiva y muy simpática, además de ser inteligente. La gente se inclina a votar por quienes les parecen más atractivos y simpáticos. Así lo dicen las estadísticas en las últimas elecciones entre candidatos con propuestas inteligentes. Han ganado la elección los más atractivos y simpáticos. Aquí, si bien se repite, ¿cierto?, varias veces las mismas palabras, es para enfatizar en los elementos que contiene o que debe contener una tesis. Primero, ¿cierto? Tenemos nuestra tesis, que es la idea que se defiende. Recordemos que las tesis, además, pueden considerarse controversiales, polémicas. En este caso, yo puedo tener una opción distinta a lo que se plantea acá. Yo creo que ella no va a ganar. Cuando existe esa posibilidad, entonces vamos bien encaminados. Luego, tenemos, porque es atractiva, muy simpática, además de ser inteligente, ¿cierto? Tenemos nuestra base que apoya, ¿cierto?, siempre a nuestra tesis. Acá no hay algo muy acabado todavía, pero sí es como en el fondo lo que va a sostener esta idea polémica. Luego, desde estos paréntesis que se ven acá en amarillo, dice, la gente se inclina a votar por quienes les parecen más atractivos y simpáticos, es la garantía. Es decir, es una idea más generalizada acerca de la base y de la tesis, y generalmente tiene que ver con argumentos que son más bien, perdón, no argumentos, sino que ideas que son más bien prácticas, ¿cierto? Y al final, ¿cierto? En lo que está acá en color rojo, tenemos el respaldo. En el respaldo encontramos, habíamos dicho, estudios, estadísticas. En este caso se mencionan las estadísticas, ¿cierto?, como parte fundamental del respaldo a la tesis que se presenta en este ejemplo. Las estadísticas nos van a avalar que en las últimas elecciones entre candidatos con propuestas inteligentes ha ganado la elección con candidatos mucho más atractivos y simpáticos. Por lo tanto, podríamos considerar que esta tesis está correctamente planteada, ya que tiene una base, tiene garantías y además hay un respaldo. Así debería lucir, ¿cierto?, una tesis bien formulada, bastante completa, con los 4 elementos muy bien diferenciados. Y bueno, a continuación voy a explicar de manera bastante general el trabajo que vamos a comenzar a realizar. Por supuesto que si queda alguna duda, puedes contactarte a través del correo conmigo y podemos ir ayudando.
Lo que vamos a hacer va a ser una actividad práctica, en donde ya como les había comentado anteriormente, vamos a crear un texto argumentativo a partir de temas contingentes. Y estos temas contingentes fueron extraídos de las diversas actividades que se hicieron tanto en plan humanista como en lenguaje, por lo tanto son temas en los cuales en general se han interesado en el nivel de segundo medio. La idea es que se utilice la estructura de los textos argumentativos, considerando lo visto, por supuesto, en las clases ya mencionadas, y volver a recordarles que vamos a trabajar en conjunto, lo que hagamos en lenguaje nos va a servir para plan humanista y al revés también, ¿cierto? En plan humanista también se va a trabajar en conjunto con lenguaje. El trabajo puede realizarse de un máximo de 3 estudiantes, por lo tanto ahí también nos tenemos que coordinar, se van a crear sesiones de Meet en donde haya un espacio para la discusión grupal, y eso lo tenemos que ir coordinando, por supuesto, en la interna de las clases. Y por supuesto que recordarles que tenemos que avanzar dentro de nuestras clases y si hay dudas, por supuesto, se pueden contactar con cualquiera de las dos profesoras. Los temas que van a estar vinculados a esta actividad son estos 6, por lo tanto la idea es que ustedes elijan uno con su grupo de trabajo, elijan uno de estos 6 temas y se trabaje en torno a la creación de un texto argumentativo a partir de ellos. Aquí están redactados como temas y la idea es que ustedes puedan comenzar a redactar su tesis, ¿cierto?, en las siguientes clases. Y por supuesto, con esto ya vamos finalizando, que si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que vimos en esta cápsula o en las siguientes, se pueden contactar con nosotras. Recordar que vamos a trabajar en conjunto, por lo tanto la idea es que nos mantengamos comunicados siempre. Que estén muy, muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase.